Llega un momento en la vida en que te das cuenta de que las personas que más quieres quizá no te quieran como pensabas. Soy Luis y pasé décadas criando a mi hijo David. Cada raspadura de rodilla, cada charla nocturna, cada palabra de aliento. Yo estaba ahí, le di mi tiempo, mi energía, mi corazón. Creía que eso sería suficiente. Creía que el amor podía mantener unida a una familia. Pero un día, todo se volvió dolorosamente claro. No era así. David se había mudado a la ciudad para construir su vida. Y yo estaba orgullosa de verdad. Pero el orgullo no llena el silencio de un hogar vacío, ni cura el dolor de las llamadas sin respuesta, las visitas perdidas y los cumpleaños olvidados. Intenté comprender. Está ocupado, me dije. Está centrado en su futuro. Pero la verdad me golpeó más fuerte de lo que había imaginado. Era invisible. Mi propio hijo había dejado de dedicarme tiempo, y fue entonces cuando tomé una decisión que lo cambió todo. No grité, no supliqué, no lloré para que le importara. Simplemente empaqué mis cosas, vendí la casa y me fui sin decir palabra. Sin explicaciones, sin avisar. Simplemente me fui. ¿Y qué pasó cuando David finalmente se dio cuenta de que me había ido? El pánico, la culpa, la conmoción. Fue más de lo que había imaginado. Vino a buscarme desesperado, confundido y aterrorizado por lo que había perdido. Pero para entonces, había descubierto algo aún más poderoso que su presencia. Había descubierto mi propio valor, mi propia paz, mi propia vida. Y lo que aprendí en los días siguientes nos cambiaría a ambos para siempre. Luis siempre había sido un hombre de tranquila determinación. Desde el momento en que abrazó a su hijo David, supo que su vida había cambiado para siempre. Cada decisión que tomaba, cada larga hora de trabajo, cada sacrificio grande o pequeño era por David. Luis no era un hombre rico, ni ambicionaba títulos ni reconocimiento. Su riqueza se medía en amor, en confianza y en los pequeños momentos que forjan una vida. Vivía en una casa modesta en un barrio tranquilo, de esos lugares donde los vecinos saludaban al pasar, donde los niños jugaban bajo el cálido sol de la tarde y donde el ritmo de vida se movía a su propio ritmo, lento y constante. Su casa no era grandiosa, no necesitaba serlo, pero estaba llena de recuerdos. El pequeño jardín de enfrente había visto incontables tardes de verano, donde Luis y David habían plantado flores juntos. La cocina olía a pan recién hecho y salsas hirviendo, recetas transmitidas de generación en generación. ¿Y la sala? Allí era donde se contaban cuentos antes de dormir, donde se curaban las rodillas raspadas, y donde las risas resonaban tan fuerte que hasta las paredes parecían sonreír. Luis poseía una fuerza silenciosa, forjada tras años de trabajo manual. Sus manos eran ásperas, callosas por décadas de trabajo, pero capaces de mostrar ternura. Había pasado su juventud construyendo muebles, reparando casas y arreglando todo lo que podía. Luis se enorgullecía de ser autosuficiente, de saber que podía afrontar cualquier reto, pero sobre todo se enorgullecía de haber criado a un hijo que creía que crecería para transmitir todo el amor y los valores que le había inculcado. David era el centro del mundo de Luis. Desde el día en que dio sus primeros pasos hasta que se graduó de la escuela, Luis lo había animado desde la grada. Cada raspadura de rodilla, cada proyecto de ciencias, cada partido de fútbol fallido, Luis estaba ahí. Creía que el amor significaba estar presente, incluso cuando era inconveniente, incluso cuando era agotador. Creía que las pequeñas cosas importaban, los buenos días, las buenas noches, las sonrisas compartidas en la mesa del desayuno. Luis había construido su vida en torno a estos pequeños pero significativos rituales, viéndolos como la base de una familia fuerte. Pero la vida, como Luis empezaba a aprender, tiene una forma de cambiar bajo tus pies. David había crecido, ambicioso y ansioso por forjar su propio camino. Se había mudado a la ciudad, buscando oportunidades y sueños demasiado grandes para un pueblo pequeño. Luis lo había comprendido y apoyado en cada paso del camino, pensando que la distancia nunca debilitaría el vínculo entre padre e hijo. Sin embargo, a medida que los meses se convertían en años, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las visitas se hicieron más escasas. Incluso las videollamadas, que antes eran regulares, se desvanecieron en el silencio.
Luis siempre había sabido que el tiempo y la vida tenían sus propias exigencias, pero la silenciosa negligencia fue aguda, más profunda de lo que jamás imaginó. La rutina diaria de Luis era sencilla, casi meditativa. Las mañanas comenzaban cuidando su jardín, regando las plantas y escuchando el susurro de las hojas al viento. Las tardes las dedicaba a la lectura, desde literatura clásica hasta biografías de personas que habían enfrentado adversidades insalvables. Las noches eran tranquilas, a veces dedicadas a arreglar pequeños detalles de la casa, otras veces simplemente sentado en la sala, dejando que la comodidad familiar del entorno lo calmara. A menudo se encontraba mirando el teléfono, esperando un mensaje o una llamada, solo para sentir una punzada de decepción cuando no lo había. A pesar de la soledad, Luis se sentía feliz a su manera. Amaba la paz que le brindaba su hogar, la estabilidad de la rutina y la libertad de ser él mismo. Pero también había un dolor persistente, la sensación de que faltaba algo fundamental. Esa pieza que faltaba era la presencia de David, su risa, su reconocimiento. Luis reflexionaba a menudo sobre los sacrificios que había hecho, los pequeños actos diarios de devoción que pasaban desapercibidos. No había pedido riquezas, reconocimiento ni fama. Había pedido amor, respeto y tiempo, cosas que un padre da voluntariamente pero espera recibir a cambio. Los vecinos conocían a Luis como el hombre tranquilo y confiable, siempre dispuesto a ayudar. Los niños del barrio lo saludaban con la mano al pasar, y sus risas le dibujaban una leve sonrisa. Desconocían la angustia que sentía, el anhelo de conectar con su hijo adulto, el dolor de darse cuenta de que, a pesar de todo lo que había hecho, lo ignoraban. Incluso sus pocos amigos habían notado la sutil tristeza que a veces le nublaba la mirada. Aunque nunca hablaba de ella, Luis había aprendido a soportarla en silencio, convencido de que algunos dolores se soportan solos. El personaje de Luis era un estudio de contrastes, fuerza entrelazada con vulnerabilidad, paciencia con frustración silenciosa, amor mezclado con anhelo. Encarnaba la experiencia humana, entregarse desinteresadamente mientras anhelaba en silencio, trabajar incansablemente mientras esperaba reconocimiento, mantenerse firme en su dignidad, mientras cuestionaba en silencio su lugar en la vida de su hijo. Esta complejidad lo hacía profundamente identificable para cualquiera que alguna vez lo hubiera dado todo por alguien, solo para sentirse menospreciado. Y sin embargo, Luis era más que un simple padre. Era un hombre al borde del cambio, preparándose en silencio para un momento decisivo que pondría a prueba no solo su paciencia, sino también su valentía. En su corazón, sabía que la vida ya no podía vivir en silenciosa espera. Podía esperar eternamente el reconocimiento de David, o podía tomar las riendas, recuperar su dignidad y encontrar la felicidad a su manera. Esta sutil y latente comprensión pronto lo impulsaría a tomar una decisión que cambiaría su vida y la de David para siempre. El mundo de Luis, la pequeña casa, el jardín, las rutinas familiares y los gestos tranquilos y cariñosos, estaba a punto de transformarse, no por acontecimientos externos, sino porque estaba listo para asumir su propio poder, para buscar la plenitud más allá de las sombras del abandono, y para descubrir que la paz y la felicidad no se dan, se eligen. Durante años, Luis creyó en el vínculo tácito entre un padre y su hijo. Le había dado a David todo lo que estaba a su alcance: su tiempo, su paciencia, su apoyo incondicional. Cada hito en la vida de David se celebraba con orgullo. Primeros pasos, primeras palabras, graduaciones escolares, primeros trabajos. Luis siempre estuvo ahí, animándolo en silencio, siempre convencido de que el amor que le había dado a su hijo sería correspondido. Pero con el paso de los años, comenzaron a surgir cambios sutiles. David, antes ansioso por compartir cada momento de su vida, comenzó a distanciarse. Las llamadas telefónicas se volvieron esporádicas. Los mensajes no recibían respuesta. Luis lo racionalizó al principio. Está ocupado con el trabajo, está construyendo su futuro, se dijo. Se convenció de que las exigencias de la ciudad eran abrumadoras, de que el silencio de su hijo no era personal, pero en el fondo, un dolor silencioso había empezado a crecer. La distancia no era solo física, era emocional. Luis la sentía en los pequeños detalles,
en cómo David ponía excusas para evitar las videollamadas, en cómo dejaba los fines de semana sin planificar, sin pensar en visitar la casa que lo había cuidado durante tanto tiempo. El punto de inflexión llegó silenciosamente, casi imperceptiblemente. Una fría tarde de otoño. Luis había preparado una cena sencilla, una tradición que había mantenido durante décadas, con la esperanza de que algún día David entrara por la puerta y se sentara con él a la mesa, como lo habían hecho innumerables veces de niño. Pero las horas pasaban y David no llegaba. No hubo ninguna llamada, ningún mensaje, ni siquiera un breve mensaje para avisar que estaba ocupado. Luis se sentó solo, mientras el calor de la comida se enfriaba en la mesa, sintiendo un vacío en el pecho. La casa, habitualmente llena de recuerdos, se sentía insoportablemente silenciosa. En los días siguientes, los intentos de Luis por contactar a su hijo se toparon con respuestas educadas pero despectivas. Un mensaje preguntando cómo estaba David no pasó de ser una respuesta de una sola palabra. Las llamadas iban directamente al buzón de voz. Incluso los familiares parecieron ignorarlo. Después de todo, David tenía responsabilidades. Luis lo entendía. Siempre lo había entendido. Pero la comprensión no alivió la persistente sensación de abandono. No silenció la voz interior que susurraba: ¿soy invisible para mi propio hijo? Luis empezó a notar el patrón con mayor intensidad. Las felicitaciones de cumpleaños llegaban tarde, a menudo genéricas, nunca acompañadas de la calidez de una atención personal. Las fiestas transcurrían sin pensar, sin esforzarse, sin compartir momentos. El padre que una vez había sido el centro de la vida de su hijo, ahora se sentía como un asunto secundario. Cada decepción socavaba la paciencia de Luis, creando un resentimiento creciente que intentaba ocultar desesperadamente. No era un hombre que buscara el conflicto, pero no podía ignorar la realidad que se cernía sobre él. Lo estaban dando por sentado. No era solo la falta de visitas lo que le dolía, sino los despidos sutiles, la arrogancia despreocupada, la forma en que David priorizaba el trabajo y los amigos sobre la familia. Luis recordaba las incontables noches que había pasado despierto esperando a que David volviera a casa, las horas en silencio, preocupándose por las decisiones de su hijo, las oraciones no pronunciadas para que lo vieran, lo reconocieran y lo apreciaran. Y ahora, años después, parecía que todo ese amor y devoción se habían reducido a un ruido de fondo en la vida de David, fácilmente ignorado, fácilmente olvidado. Luis lidió con una tormenta de emociones, decepción, ira, tristeza y una inesperada sensación de traición. Comprendió que los sacrificios que había hecho, la presión financiera, las concesiones personales, las noches sin dormir, los había asumido como un deber, nunca como actos de amor dignos de reconocimiento. Y aunque había dado generosamente, había recibido poco a cambio. Su corazón, antes lleno de una paciencia inagotable, ahora se sentía abrumado por el peso de la negligencia. Incluso amigos y vecinos empezaron a notar su cambio de actitud. El hombre que antes era alegre y comprometido, se había vuelto más tranquilo e introspectivo. Ya no se entretenía conversando. Ya no reía con tanta libertad. Su jardín, antes cuidado con esmero, a veces quedaba desatendido durante días. La casa que había sido un santuario para la infancia de David ahora resonaba con la silenciosa frustración de un padre que lo había dado todo sin recibir nada a cambio. El conflicto emocional se reflejaba en la realidad práctica. Las visitas de David siempre habían sido esporádicas, pero ahora habían desaparecido por completo. Los intentos de Luis por acortar distancias, por acercarse con mensajes amables o gestos considerados, eran ignorados o desestimados. El amor que había invertido con tanta intensidad parecía desvanecerse en el aire. Cada llamada sin respuesta, cada ocasión olvidada, reforzaba una dolorosa verdad. Su hijo se había distanciado, y nada de lo que Luis pudiera hacer parecía importar. Luis también lidiaba con una lucha interna. La tensión entre su instinto de proteger, perdonar y esperar pacientemente, y un creciente deseo de afirmar su propia dignidad. Amaba a David incondicionalmente, pero también comprendía que el amor sin reciprocidad puede convertirse en sufrimiento silencioso. El hombre que había dedicado décadas a dar, ahora tenía que considerar sus propias necesidades.
su propia paz y la comprensión de que quizás, para recuperar su vida, tendría que tomar una decisión audaz. Paralelamente, la perspectiva de David complicó el conflicto. David, ambicioso y centrado en su carrera, creía que estaba haciendo lo correcto. Estaba construyendo una vida, forjando una carrera y persiguiendo las oportunidades que había soñado durante años. Para él, la distancia no era abandono, sino necesidad. Asumió que Luis lo entendía. Asumió que su padre siempre estaría ahí. Asumió que el amor no requería atención constante. Ignoró el sufrimiento silencioso que su ausencia causaba, sin darse cuenta de que cada llamada perdida y cada plan cancelado estaban destruyendo lentamente al hombre que se lo había dado todo. El conflicto entre padre e hijo ya no se limitaba a las visitas o la atención, sino al respeto, el reconocimiento y las consecuencias emocionales del abandono. Era una prueba de límites, una cuestión de cuánto se puede soportar cuando los seres queridos parecen olvidarse de la existencia. La paciencia de Luis tenía límites, y el abandono acumulado lo había llevado a una encrucijada. Esta tensión emocional, la mezcla de dolor, ira y amor, preparó el terreno para el siguiente paso de Luis. Ya no bastaba con esperar un cambio, con esperar a que David se diera cuenta de su ausencia. Luis necesitaba actuar, recuperar su vida y enviar un mensaje que despertara al hijo que había criado con tanto cariño. El conflicto no era solo externo, era interno, moral y profundamente personal. Exigía una respuesta que desafiara las suposiciones de ambos y cambiara el curso de sus vidas para siempre. Luis se enfrentaba ahora a una disyuntiva: seguir esperando en silencio, con dolor, o actuar con decisión para afirmar su dignidad. Fue entonces cuando el hombre tranquilo que siempre había priorizado a su hijo comenzó a comprender que, a veces, las lecciones más profundas no se aprenden con palabras, sino con acciones. Y pronto, su decisión desencadenaría una serie de acontecimientos que ni él ni David podrían haber previsto. Luis estaba sentado en la sala, en un silencio casi ensordecedor. Las paredes de la casa, antes llenas de risas y recuerdos, ahora parecían cerrarse sobre él. Cada rincón susurraba recuerdos de una época en la que David recorría estas habitaciones con una energía desbordante, emocionado por compartir los triunfos y los momentos triviales de su día. Pero ahora las habitaciones estaban vacías, y también el corazón de Luis. Intentó recordarse a sí mismo que la ausencia de su hijo no era maliciosa. David estaba ocupado, forjando su carrera, buscando oportunidades que Luis siempre había fomentado. Y sin embargo, con cada día que pasaba, la ausencia lo carcomía más de lo que cualquier palabra podría describir. Se encontró mirando el buzón, esperando una tarjeta, una carta, una simple nota que dijera: «Te recuerdo, papá». Pero no había nada, solo silencio. No era solo la ausencia, sino la indiferencia. Luis empezó a repasar cada llamada, cada intento fallido de conexión. Pensó en las mañanas en las que llamaba a David solo para oír su voz, solo para encontrarse con respuestas apresuradas, o peor aún, ninguna respuesta. El hombre que había criado a su hijo, que había trabajado incansablemente para brindarle orientación y apoyo, ahora estaba reducido a una presencia secundaria en la vida de David. Y con cada mensaje ignorado, la frustración crecía, latente bajo la superficie hasta que era imposible ignorarla. Los amigos de Luis notaron el cambio. El señor Hernández, del vecino, comentó una vez: «Luis, has estado más callado que de costumbre». «¿Todo bien?». Luis forzó una sonrisa y asintió, pero por dentro se sentía como un hombre que desaparecía lentamente de su vida. E incluso pequeños gestos de bondad, como compartir un café con un vecino o cuidar su jardín, le hacían sentir vacío porque la persona más importante de su vida había desaparecido. Por la noche, la soledad era lo más sofocante. Luis se quedaba en la cama, mirando al techo, pensando en las innumerables veces que se había desvelado preocupado por David de niño. Recordaba las noches sin dormir durante los exámenes, las horas dedicadas a ayudar con los proyectos escolares, los largos viajes a los partidos de fútbol bajo la lluvia torrencial. Y ahora, después de todos esos sacrificios, el silencio era su único compañero. Se sentía invisible, poco apreciado y, lo más doloroso, olvidado. El conflicto interno lo destrozaba. Amaba a David incondicionalmente,
Pero ese amor que antes le parecía tan natural ahora cargaba con un peso de decepción y tristeza. Luis empezó a preguntarse, ¿había hecho lo suficiente? ¿Había sido demasiado indulgente? ¿Demasiado paciente? ¿O simplemente había subestimado la gratitud de su hijo? Estos pensamientos lo atormentaban sin descanso, creando una tormenta de emociones que lo dejaba inquieto e intranquilo. No era solo emocional, había una tensión palpable en cada interacción, o mejor dicho, en la falta de interacción. Cuando los familiares mencionaban a David casualmente, la voz de Luis se tensaba, su corazón se encogía con una mezcla de anhelo y frustración, anhelaba expresar su dolor, hacerle entender a David la profundidad de su abandono, pero también temía la confrontación. No quería acusar, no quería hacerlo sentir culpable, solo quería reconocimiento. Un reconocimiento de que su vida, sus sacrificios importaban. Una tarde, Luis se encontró en el parque donde había llevado a David de niño. Se sentó en el mismo banco donde solían alimentar a los patos. Mientras los recuerdos lo inundaban con dolorosa claridad, casi podía oír la risa de David resonando a su alrededor. Pero al girarse, solo vio el camino vacío que se extendía ante él. En ese momento, el peso de su soledad se cristalizó. Comprendió que esperar, anhelar y sufrir en silencio no había servido de nada. Su paciencia se había convertido en una jaula, su amor en una silenciosa súplica desatendida. La mente de Luis comenzó a divagar hacia posibilidades que nunca había considerado. ¿Y si pudiera recuperar su vida de una manera que exigiera atención? Ese reconocimiento forzado sin malicia, sin amargura. ¿Y si la lección que su hijo necesitaba solo pudiera enseñarse con hechos, no con palabras? La idea era aterradora y liberadora a la vez. Aterradora porque significaba romper rutinas, perturbar la comodidad y aventurarse en lo desconocido. Liberadora porque le ofrecía control, la oportunidad de afirmar su dignidad y recordarle a David el valor de la presencia y la conexión. Fue durante una tarde particularmente fría, mientras contemplaba su colección de fotografías familiares, que la decisión empezó a tomar forma en la mente de Luis. Las imágenes, momentos congelados de alegría y unión, ahora parecían recordatorios de lo que había perdido por descuidar, y sin embargo en ese dolor una chispa se encendió. Luis comprendió que ya no podía permanecer pasivo. El desgaste emocional había llegado a su límite. Esperar a que David se diera cuenta de su ausencia o lamentara su indiferencia ya no era suficiente. Si algo quería cambiar, Luis tenía que dar un paso audaz, uno que sacudiera los cimientos de su relación y tal vez despertara a su hijo a la realidad de lo que había estado dando por sentado. Luis sabía que el camino que le aguardaba no sería fácil. Se enfrentaría a la incomodidad, el juicio y la incertidumbre. Pero por primera vez en meses, sintió un propósito. Ya no se trataba solo de soledad, se trataba de recuperar su vida, reafirmar su autoestima y desafiar el desequilibrio emocional que había persistido durante tanto tiempo. Había mucho en juego. Las emociones eran intensas y la decisión irreversible. Sin embargo, en el fondo, Luis comprendió que este era el punto de inflexión. El momento en que la historia de su relación podría pasar del sufrimiento silencioso a una profunda transformación. Y con eso, se plantó la semilla de la acción. El siguiente paso no sería fácil, pero sería necesario. Luis había llegado al límite de su resistencia, y la única manera de avanzar era adentrarse con valentía en lo desconocido, transformando no solo su propia vida, sino también la percepción del hijo que, sin saberlo, había dado por sentado su amor. Los días siguientes fueron agitados y cargados de anticipación. Luis se encontraba recorriendo la casa casi mecánicamente, tocando objetos familiares pero viéndolos bajo una nueva luz. Cada fotografía, cada baratija, cada mueble parecía susurrar el mismo mensaje. Esto una vez fue compartido, pero ahora es solo tuyo, y sin embargo, ya no se siente como un hogar. El aroma familiar de su sala, antes reconfortante, ahora le recordaba la distancia que había crecido entre él y David. Era como si la casa misma lamentara la ausencia de su conexión. Luis empezó a hacer planes discretamente, nada de imprudentes ni apresurados, sino deliberados. Investigaba pueblos pequeños que ofrecían paz, sencillez y un ritmo más tranquilo. Lugares donde pudiera reconstruir una vida centrada en su propia alegría, en lugar del abandono que había sufrido.
La idea de vender su casa al principio le pareció impactante, casi absurda, pero al sopesar los años de llamadas no devueltas, cumpleaños perdidos y la fría indiferencia, se dio cuenta de que no se trataba solo de una decisión financiera, sino de una recuperación de su dignidad. Empacar fue más difícil de lo esperado. Cada caja parecía contener fragmentos de recuerdos, momentos congelados en el tiempo que le conmovían, un viejo juguete de niño, un libro desgastado, la taza de café que David había dejado atrás años atrás. Todo llevaba ecos de amor y momentos ahora teñidos de tristeza. Luis se detenía a menudo, respirando hondo, permitiéndose sentir el dolor que había estado latente bajo la superficie. No se trataba solo de dejar una casa, sino de dejar una vida llena de esperanza, paciencia y cariño no correspondido. Sin embargo, en medio del dolor, una silenciosa euforia comenzó a florecer. Por primera vez en meses, Luis sintió que tenía el control. Ya no esperaba que su hijo se diera cuenta, lo llamara o le importara. Estaba actuando, no por despecho, sino para reafirmar su propio valor. La decisión de irse sin previo aviso no nació de la ira, nació de la claridad. Luis comprendió que la lección que David necesitaba solo podía aprenderse a través de la ausencia, a través de la innegable verdad de lo que significaba ser olvidado. Los asuntos financieros añadieron otra capa de complejidad. Vender la casa requería un cronograma meticuloso y discreción para evitar preguntas o interferencias innecesarias. Luis gestionó cada paso meticulosamente, contactando discretamente a los agentes inmobiliarios, preparando los documentos legales y gestionando las transferencias. Los detalles prácticos eran abrumadores, pero le dieron un propósito, una forma de canalizar la tormenta de emociones que amenazaba con abrumarlo. Cada decisión, cada acción, era deliberada, un paso hacia la liberación. Al acercarse el día de la partida, Luis sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Se quedó en las habitaciones vacías una última vez, imaginando los ecos de risa que una vez las llenaron. Pensó en David, su inconsciencia, sus rutinas, su negligencia, y Luis comprendió que este viaje no se trataba de un castigo, se trataba de crear una vida donde su presencia, alegría y tiempo importaran, incluso si su hijo no los había apreciado. Esa noche se sentó tranquilamente en el porche, mientras la luz de la luna proyectaba largas sombras sobre el jardín. El mundo se sentía a la vez increíblemente vasto e íntimamente pequeño. Reflexionó sobre los años de sacrificio, la paciencia que había pasado desapercibida y el amor que nunca había dado por sentado, al menos no él. Por primera vez Luis sintió la emoción de la anticipación en lugar del dolor sordo del abandono. Había tomado una decisión. No retirarse, sino avanzar hacia una vida que fuera verdaderamente suya. A primera hora de la mañana, Luis había hecho los últimos preparativos. Llaves, documentos, lo esencial. Todo estaba empacado y listo. Echó un último vistazo a la casa, con una suave sonrisa en los labios. Había tristeza, sí, pero también una profunda sensación de empoderamiento. Había transformado el dolor en acción, la decepción en resolución. Esto no era una huida, era una declaración. Al cerrar la puerta, Luis sintió que el peso se aliviaba, reemplazado por una extraña y vigorizante libertad. El coche rodó por la tranquila calle, dejando atrás lo familiar, lo inapreciado y lo estancado. Frente a él se extendía lo desconocido, el tranquilo pueblo que había elegido, la nueva vida que había soñado, una vida donde su corazón, su tiempo y su presencia serían completamente suyos. Y en algún lugar de la ciudad, David dormía sin saber que su padre, el hombre que siempre había sido su fiel compañero, había desaparecido. La comprensión de que pronto descubriría esta ausencia lo sacudió, dejándolo a enfrentar las consecuencias de su abandono. Pero para Luis el viaje ya había comenzado, y con cada kilómetro, el peso emocional de las decepciones pasadas se aliviaba, reemplazado por la promesa de una vida reconstruida sobre la dignidad, la paz y el respeto propio. Pasaron semanas después de que Luis se marchara silenciosamente de la ciudad, y para David, la ausencia de su padre se convirtió en una presencia incómoda y persistente que ya no podía ignorar. Al principio la desestimó. Probablemente esté de viaje corto.
se dijo revisando correos electrónicos y asistiendo a reuniones, dejando que su ajetreada vida mitigara la punzada de preocupación. Pero a medida que los días se convertían en una semana, luego en dos, una inquietud persistente comenzó a instalarse en su pecho. Las llamadas no respondían, los mensajes no respondían, e incluso amigos en común confesaron ignorar el paradero de Luis. Para David, el pánico empezó a sustituir la irritación inicial que sentía ante la insistencia de su padre en las pequeñas visitas. Nunca se le había ocurrido que Luis pudiera simplemente desaparecer. Siempre había dado por sentado que, por muy ocupado que estuviera, su padre esperaría pacientemente, con una lealtad inquebrantable. Ahora, ante la incertidumbre, David experimentó la primera muestra de ansiedad que Luis había sentido durante meses, quizá años, cuando sus intentos de conectar eran ignorados. Desesperado, David comenzó a repasar cada paso de su vida en común. La casa, los cafés familiares, el antiguo barrio donde Luis lo había llevado de niño, e incluso parientes lejanos. Todas las pistas resultaron infructuosas. Su miedo se convirtió en arrepentimiento. Cada conversación que había evitado, cada visita que no había hecho, cada llamada que no había contestado, de repente, se sintió monumental. David se dio cuenta de que había estado dando por sentado a su padre, dejando que las distracciones de la vida erosionaran el vínculo que había sido la base de su vida. Mientras tanto, en su nuevo pueblo, Luis se había adaptado a un ritmo que le resultaba a la vez desconocido y liberador. Cuidaba de un pequeño jardín, observando cómo las semillas brotaban y las flores florecían de una forma que reflejaba su propia sensación de renovación. Frecuentaba la biblioteca local, perdiéndose en libros que expandían su mente e imaginación. La paz que sentía era profunda. No era simplemente la ausencia de caos, sino la presencia de una vida plenamente suya. Y sin embargo, una silenciosa incertidumbre reinaba en su corazón. Luis sabía que esta vida, por serena que fuera, no podía permanecer aislada para siempre del mundo que había dejado atrás. Había decidido irse no solo por ira, sino para enseñar una lección que solo resonaría si llegaba a David. Comprendió que la ausencia era más poderosa que la confrontación. Era el silencio lo que exigía reflexión. La revelación llegó lentamente, como la primera luz del amanecer extendiéndose en el horizonte. Para David, la verdad golpeó con oleadas de claridad y conmoción. Su padre no lo visitaba porque él no estaba. La casa que siempre había asumido que lo esperaría. La rutina familiar que había dado por sentado. La presencia constante de alguien que había sacrificado tanto. Todo había desaparecido. Luis había vendido la casa, se había mudado. Y al hacerlo, había demostrado la profundidad de su propia paciencia, los límites de su resistencia, y la realidad de que el amor no correspondido tenía consecuencias. La reflexión de David fue dolorosa, pero necesaria. Repasó recuerdos de cumpleaños ignorados, llamadas olvidadas y momentos en los que había preferido el trabajo, los eventos sociales o las distracciones triviales al tiempo que pasaba con su padre. La comprensión se apoderó de él con una intensidad nítida. La ausencia de su padre no era abandono, sino una llamada de atención. El hombre que lo había dado todo ahora exigía reconocimiento, no como un gesto de sumisión, sino como una muestra fundamental de respeto y amor. En la tranquila nueva vida de Luis, no había nada de triunfal en ver cómo se desataba el pánico de David. La revelación no era venganza en el sentido convencional, era claridad. No se había propuesto castigar, sino demostrar una verdad que a menudo se pasa por alto, que las relaciones requieren presencia, esfuerzo y aprecio mutuo. El poder de su ausencia residía en el contraste que creaba. Una vida antes llena de ruido familiar ahora reemplazada por una tranquila soledad, dejando a David para afrontar lo que había perdido. Y cuando finalmente llegó la llamada, semanas después, cargaba con el peso de la desesperación y la comprensión. La voz de David temblaba al hacer preguntas, dudar y finalmente admitir su error. «Papá, no me di cuenta». «No quise», titubeó con palabras vacilantes pero sinceras. Luis escuchó en silencio, sintiendo que la tensión de meses se disolvía en una mezcla de alivio y validación. Luis se dio cuenta de algo profundo en ese momento. La revelación no era solo para David.
era también para él. Al alejarse, había recuperado el control de su vida. Había descubierto los límites de su paciencia y había reafirmado su autoestima. El acto de irse, de vender la casa y mudarse, había sido una demostración no de ira, sino de amor propio. Obligó a padre e hijo a confrontar las verdades que habían estado evitando. El valor del tiempo, la importancia de la presencia y la naturaleza irreemplazable de las experiencias compartidas. Este punto de inflexión marcó un cambio del duelo al empoderamiento, del abandono a la reflexión, de la tensión a la anticipación. David comprendió entonces, visceralmente, que el amor de su padre tenía límites, y que dar a alguien por sentado nunca podía dejar de tener consecuencias. Luis, en cambio, abrazó la tranquila certeza de que su decisión había sido necesaria y transformadora. La revelación, la conmoción, la claridad, la verdad innegable, preparó el terreno para la reconciliación y el clímax emocional que vendrían después. Y en ese momento, padre e hijo se encontraron al borde del cambio. Uno, emergiendo hacia una vida reconstruida con dignidad y paz. El otro, obligado a confrontar el arrepentimiento, la responsabilidad y el verdadero significado de la familia. El camino a seguir era incierto, pero estaba lleno de posibilidades de conexión, crecimiento y comprensión. Un punto de inflexión emocional que ninguno de los dos olvidaría, jamás. El día que David finalmente localizó, a Luis llegó con una mezcla de temor y anticipación que hacía que cada paso se sintiera más pesado que el anterior. Condujo por carreteras sinuosas, pasando por colinas ondulantes y arroyos tranquilos, hasta llegar al pequeño y tranquilo pueblo donde Luis había comenzado su nueva vida. El pueblo contrastaba marcadamente con la ciudad abarrotada que David había dejado atrás. Allí, el aire se sentía más limpio, el ritmo más lento, y cada rincón parecía impregnado de calma. Pero la belleza del entorno no logró calmar la tormenta que sentía en el pecho. Su corazón latía con fuerza no solo de alivio, sino también de culpa, arrepentimiento y un miedo creciente a lo que pudiera encontrar. Cuando David llegó al modesto nuevo hogar de Luis, lo primero que notó fue el jardín. Estaba meticulosamente cuidado, con flores vibrantes bordeando el sendero y hortalizas creciendo en hileras ordenadas. Era un testimonio viviente de la paciencia, la disciplina y la recién descubierta serenidad de Luis. La vista era casi insoportable. Allí estaba el padre al que había descuidado, prosperando sin él, contento con una vida en la que no tenía cabida. Una oleada de vergüenza se apoderó de David y, por primera vez en años, se sintió pequeño, humillado por el hombre al que una vez había ignorado. Luis, al oír la voz familiar pero ansiosa que lo llamaba, salió lentamente, con las manos apoyadas ligeramente en su bastón. El hombre que tenía delante, David, había cambiado. No en edad, sino en presencia. Había fuerza en su calma, una autoridad serena que emanaba de alguien que había soportado el dolor y salido ileso. Sus ojos, quizás demasiado tiernos para confrontar la negligencia de David, ahora albergaban una mirada firme y mesurada, una mezcla de expectación y comprensión. A David se le quebró la voz al intentar hablar. «Papá, yo no sabía dónde estabas, yo no pudo terminar. Las palabras se le atascaron en la garganta, enredadas en un nudo de emociones que no se había permitido sentir en años. Había creído que las obligaciones de la vida justificaban su ausencia, su descuido, y ahora se enfrentaba a la innegable verdad de las decisiones de su padre. Luis escuchó pacientemente, dejando que el silencio se prolongara, amplificando el peso de cada palabra no dicha. Su mente repasó años de espera, cumpleaños olvidados, llamadas ignoradas, visitas fugaces entre plazos. Y sin embargo no recibió a David con ira ni reproche. En cambio, permitió que su presencia, serena y decidida, comunicara lo que las palabras no podían. Cada paso que Luis había dado, la venta de la casa, la mudanza, la tranquila reconstrucción de su vida, era una lección, y ahora David se veía obligado a comprenderla. Finalmente, Luis habló con voz firme pero serena. «David, me fui porque necesitaba encontrar paz. Necesitaba mostrarte lo que se siente cuando alguien a quien amas es ignorado. No quería castigarte, pero tampoco podía seguir viviendo como si el descuido fuera aceptable.
Mi ausencia nunca fue abandono, fue claridad. Y ahora, espero que entiendas lo que tu presencia o la ausencia de ella significó para mí. David se hundió en un banco cercano con la cabeza entre las manos. El peso de la comprensión era abrumador. Todas las excusas, el ajetreo, las preocupaciones, no significaban nada ante la silenciosa lección de su padre, el jardín, las flores florecientes, el comportamiento tranquilo pero inquebrantable de Luis. Todo lo confrontaba con la verdad. Había dado por sentado a la persona más importante de su vida. Las lágrimas corrían por el rostro de David mientras susurraba: «Papá, lo siento mucho. Nunca me di cuenta. Nunca pensé en... Es que estaba demasiado absorto en mi vida». Su voz se quebró con angustia, culpa y una cruda y desesperada esperanza de perdón. Luis se arrodilló levemente y apoyó una mano firme en el hombro de David. No hubo sermones ni amargura, solo una presencia que irradiaba fuerza, paciencia y amor. No es tarde para cambiar, David. Puedes elegir estar presente ahora. Puedes elegir valorar las relaciones por encima de las excusas. Pero entiende esto. Necesitaba mostrarte las consecuencias de la negligencia, para que finalmente pudieras ver con claridad. El silencio que siguió fue denso, pero transformador. Los sollozos de David se fueron suavizando poco a poco. Su culpa se atenuó al comprender que su padre no había actuado por venganza, sino con intención, enseñándole la lección que solo el tiempo y la distancia podían transmitir. En ese momento, la dinámica entre padre e hijo cambió. La balanza del poder, antes inclinada por la ignorancia y la negligencia de David, se había equilibrado con la acción decisiva de Luis. La confrontación había terminado, pero el viaje emocional apenas comenzaba. Luis había recuperado su vida, y David finalmente había vislumbrado la profundidad de lo que se había arriesgado a perder para siempre. David se sentó en el banco, con el pecho agitado, y las lágrimas que había intentado contener finalmente fluyeron libremente. El jardín a su alrededor parecía surrealista. La luz del sol reflejándose en las hojas, el suave susurro de las flores en la brisa y el lejano zumbido de la vida que se movía lenta y pacíficamente. Era un marcado contraste con el caos que lo embargaba, un reflejo de la vida que había abandonado por el trabajo, la ambición y la comodidad. Cada flor vibrante se sentía como un reproche, cada seto pulcramente podado, un símbolo de la disciplina y el cuidado que Luis había invertido en este nuevo capítulo de su vida. Sin él, Luis observaba en silencio, de pie a unos pasos de distancia, con las manos a la espalda y una expresión tranquila pero firme. No había ira en sus ojos, solo claridad. Cada línea de su rostro contaba una historia de resistencia, paciencia y resiliencia serena. Era como si Luis se hubiera convertido en la encarnación de todas las lecciones que David se había negado a aprender, mientras vivía en la comodidad del hogar paterno. Ahora, con la distancia y las consecuencias, esas lecciones eran inevitables. Finalmente, Luis rompió el silencio. «David, sé que esto no es fácil, y no espero que lo sea, pero tienes que entender que cada llamada perdida, cada visita pospuesta, cada excusa que pusiste sumaba. No era solo negligencia. Era un mensaje que enviabas sin darte cuenta. Decías que tu vida era más importante que la de quien te crió». Los hombros de David se estremecieron violentamente mientras susurraba: Yo no lo decía en serio, papá. Creía que lo estaba haciendo todo bien. Creía que el éxito significaba tiempo libre, que no era necesario estar pendiente de ti si te estaba ayudando. Nunca me di cuenta de lo que te estaba haciendo». Su voz se quebró bajo el peso de la culpa. «Te di por sentado. Y ahora...» Su voz se apagó, incapaz de terminar. Luis dio un paso lento hacia adelante. La luz del sol proyectaba largas sombras sobre el sendero del jardín. «David, ahora te das cuenta, pero comprender es solo el primer paso. Las acciones hablan más que las palabras. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes decidir qué tipo de hijo quieres ser a partir de ahora». Señaló la casa, las flores, la vida que había construido. «Esta es mi decisión, mi paz. No estoy aquí para castigarte, sino para mostrarte lo que se siente cuando alguien está ausente, no por voluntad propia, sino porque la vida lo exige». David miró a su alrededor, contemplando la casa que Luis había construido de la nada. El orden,
la belleza, la serenidad. Y entonces miró al propio Luis, un hombre inquebrantable, fuerte de maneras que David nunca había apreciado. La comprensión lo golpeó como un puñetazo. Su padre había vivido sin él, había prosperado sin él, y aún así, su bondad, paciencia y amor permanecieron fundamentalmente inalterados. ¿Cómo pudo haber estado tan ciego durante tanto tiempo? Lo siento mucho, papá, dijo David con la voz apenas audible. Debí haber estado ahí. Debí haberme dado tiempo. Fui egoísta, y ahora lo veo. Por favor, déjame arreglar esto. No quiero perderte. Luis observó a su hijo con atención. Había remordimiento en los ojos de David, pero Luis había aprendido a valorar las acciones por encima de las promesas. David, no se trata de palabras. Se te ha dado la oportunidad de cambiar, pero debes actuar en consecuencia. Puedes visitarlo, dedicarle tiempo y cuidarlo, pero entiende esto. Mi paz es mi prioridad. No permitiré que continúe el descuido. Debes elegir estar presente voluntariamente, no por miedo ni culpa. David asintió con fervor, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo entiendo, papá. Te lo prometo, lo haré mejor. Estaré aquí. Te visitaré, te llamaré. Tendré tiempo, sin excusas. Tragó saliva con dificultad, con el peso de años de abandono oprimiéndolo. Y aún así, una nueva determinación ardía en su pecho. Los labios de Luis se curvaron en una leve sonrisa de aprobación. Entonces empieza hoy. Siéntate conmigo. Aprende sobre esta vida que he construido. Haz preguntas, ayuda con el jardín, lee conmigo. La presencia no se mide por los grandes gestos, sino por los pequeños momentos que te has perdido todos estos años. Por primera vez, David sintió la gravedad de las decisiones de su padre. No solo la ausencia física, sino el impacto emocional que le había dejado. Y sin embargo también sintió una chispa de esperanza. Aquí estaba un hombre que había tomado las riendas de su propia felicidad, que se había negado a ser víctima del abandono, que había forjado una vida plena sin amargura. David comprendió que la verdadera lección no era el castigo, sino la responsabilidad, el respeto y el aprecio por las personas que realmente importan. Mientras el sol de la tarde comenzaba a ocultarse, proyectando una luz dorada sobre el jardín, David y Luis caminaban lentamente por el sendero florido. Para David cada paso era un peso de culpa, pero más ligero de comprensión. Para Luis cada paso era firme, mesurado, un reconocimiento silencioso del crecimiento de su hijo y de la fortaleza interior. En ese jardín, rodeado de vida que prosperaba con cuidado y paciencia, comenzó un nuevo capítulo, no uno borrado del pasado, sino uno enriquecido por las lecciones aprendidas, por la decisión de seguir adelante, por la comprensión de que el amor y el respeto requieren esfuerzo, presencia y compromiso. Luis le había mostrado a David lo que significaba valorar verdaderamente a la familia, y David, finalmente humilde, estaba listo para aceptarlo. Tras aquella larga tarde en el jardín, se estableció un entendimiento tranquilo entre Luis y David. No fue un perdón instantáneo, nunca lo es, pero fue un comienzo, un reconocimiento mutuo de que la vida había cambiado y que el pasado ya no podía dictar el futuro. Luis condujo a David al interior de la pequeña y soleada casa que había construido tras dejar atrás la vieja. Cada rincón hablaba de una vida con propósito. Estanterías prolijamente llenas de libros que amaba, pequeñas macetas que crecían en el alféizar de la ventana y una cocina modesta donde las comidas se preparaban con esmero y atención. La casa no era grandiosa, pero irradiaba calidez, paz y un sentido de propiedad sobre la vida. Un marcado contraste con el caos que David había dejado atrás en su afán por el éxito profesional. David se movía con cautela, tocando los objetos como si cada uno tuviera una historia, un recuerdo que había perdido, o una lección que no había aprendido. «Papá, ¿hiciste todo esto solo?», preguntó en voz baja, con asombro y culpa entremezclados en su voz. Luis sonrió levemente, con un orgullo silencioso brillando en sus ojos. «Sí, lo hice. Y lo disfruté. Quería una vida donde pudiera sentir paz, no solo existir a la sombra de alguien más. Tenía que demostrarte, y a mí mismo, que la felicidad no viene de esperar a los demás, sino de tomar tus propias decisiones y valorar tu propia vida». El peso de esas palabras golpeó a David con fuerza.
Se dio cuenta de que todas esas veces que había ignorado los sentimientos de su padre, todas las llamadas que no había hecho, todas las visitas pospuestas, no eran solo lapsus de atención. Eran momentos en los que había dejado que la persona más importante de su vida se desvaneciera en un segundo plano. Luis no solo se había ido físicamente, había demostrado con acciones el verdadero valor de la presencia, la paciencia y el respeto por uno mismo. Yo no sé si alguna vez podré pagarte todo, admitió David con voz temblorosa. No solo por irte, sino por quedarte, por seguir preocupándote, incluso cuando ya no lo hacía. Luis negó con la cabeza. David, no se trata de devolver el favor. Se trata de aprender, crecer y comprender que las relaciones son frágiles. Requieren tiempo, atención y respeto. ¿Has visto lo que pasa cuando las das por sentado? Espero que esta experiencia te guíe en el futuro. La presencia, no la perfección, es lo que más importa. Por primera vez en años, David sintió el peso de la claridad. Comprendió que la lección nunca había sido sobre castigo, sino sobre autoconciencia. Luis le había enseñado sin palabras, sin confrontación, sino con acción, disciplina e integridad. La ausencia de ira en el comportamiento de Luis era más elocuente que cualquier grito o acusación. La satisfacción de Luis era la prueba definitiva. Se puede recuperar la vida, mantener la dignidad y aún así ser compasivo. Durante los días siguientes, David empezó a pasar más tiempo con su padre. Juntos cuidaban el jardín, preparaban comidas sencillas y compartían largas conversaciones sobre libros, recuerdos y lecciones de vida. Cada momento era un pequeño paso para reconstruir la confianza, pero también una lección de humildad para David. Pensaba que el éxito se medía por los logros profesionales, la riqueza o la comodidad, pero ahora comprendía que la verdadera plenitud provenía de las relaciones que cultivamos, el tiempo que invertimos y el respeto que mostramos a quienes nos forman. Luis observó a David en silencio, reconociendo el cambio, no instantáneo, sino real. Comprendió que parte de la crianza consistía en saber cuándo dar un paso atrás, para que las lecciones de la vida se asimilaran. Su decisión de dejar atrás la vieja casa y crear un espacio que reflejara sus valores no fue un acto de venganza, sino un acto de autoestima y claridad. Al vivir con plenitud y autenticidad, había creado un entorno que exigía a su hijo reflexión, responsabilidad y crecimiento. Una tarde, sentados en el banco del jardín, Luis volvió a hablar, con voz tranquila pero decidida. David, no quiero que sientas vergüenza. Quiero que entiendas la responsabilidad. La vida nos da oportunidades para aprender, pero no es eterna. Lo que hagas de ahora en adelante definirá tus relaciones, no tus errores del pasado. David asintió, absorbiendo cada palabra. Lo entiendo, papá, y me aseguraré de no volver a dar esto por sentado. He aprendido que estar ocupado no es excusa para ignorar a las personas que más importan. Luis sonrió suavemente, sintiendo una sensación de cierre que provenía tanto de la sabiduría como de la experiencia. Bien. Recuerda, la presencia es el regalo que nos damos el uno al otro. El dinero, las cosas materiales y los logros van y vienen. Pero los momentos, la atención y el respeto son invaluables. Nunca lo olvides. En las semanas y meses siguientes, David hizo un esfuerzo consciente por estar presente, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Llamaba con regularidad. Lo visitaba sin excusas y aprendió a escuchar de verdad. Se dio cuenta de que reconstruir la confianza no se trataba de grandes gestos, sino de constancia, atención y cariño. Y Luis, por su parte, se alegró al saber que su hijo finalmente había comprendido que las lecciones de paciencia, respeto y autoconocimiento habían dado sus frutos. La historia de su reconciliación se difundió discretamente entre amigos y vecinos, no como chismes, sino como una lección. A veces, se necesita distancia para apreciar la cercanía, reflexión para valorar la presencia y experiencia para comprender el significado del amor. La vida de Luis fue un testimonio de resiliencia, dignidad y el poder de la acción silenciosa. La transformación de David demostró que incluso el abandono y la distancia pueden sanar con paciencia, guía y un cariño auténtico. Finalmente, Luis había logrado algo más profundo que la venganza o la reivindicación. Había recuperado su vida, había establecido la paz y había inspirado el crecimiento de su hijo.
Y David había descubierto una verdad que llevaría consigo para siempre. La familia no se define solo por la proximidad, sino por el respeto, la presencia y la disposición a invertir en las personas que más importan. La lección fue clara, atemporal y profundamente humana. El amor se mide con acciones, el cariño se demuestra con la presencia, y la valentía de elegir la paz sobre la amargura transforma vidas, tanto la tuya como la de tus seres queridos. ¿Alguna vez te has sentido ignorado por alguien a quien amas, o te has preguntado si tu ausencia pasó desapercibida? La historia de Luis nos recuerda que la vida es frágil, y que los momentos que damos por sentado suelen ser los que más lamentamos. ¿Cuántas veces hemos dado por sentado que nuestros seres queridos siempre estarán ahí, solo para darnos cuenta demasiado tarde de lo mucho que importa nuestra presencia o ausencia? Tómate un momento para pensar en tus propias relaciones. ¿Hay personas que has descuidado incluso sin querer? ¿Hay llamadas que has pospuesto? ¿Visitas que has retrasado o simples gestos de cariño que has pasado por alto? A veces las acciones más pequeñas, enviar un mensaje, hacer una llamada o pasar tiempo juntos, pueden transformar una relación y crear recuerdos para toda la vida. Luis eligió la acción sobre el resentimiento, la paz sobre la amargura, y con su valentía, le enseñó a su hijo el valor de la familia, el respeto y la presencia. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Luis? ¿Esperarías el cambio o lo crearías tú mismo? Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre las personas que más te importan en la vida, tómate un momento para actuar hoy. Llama a tus padres, pregunta por ese amigo o simplemente pasa tiempo de calidad con alguien a quien amas. No esperes a que la vida te obligue a aprender la lección. Tienes el poder de moldearla. Y si quieres más historias que inspiren, desafíen y nos recuerden el poder de la conexión humana, asegúrate de me gusta este video, comparte tus opiniones en los comentarios a continuación y suscríbete al canal. Cada historia que compartimos es una oportunidad para aprender, crecer y conectar, no solo con los personajes en pantalla, sino con las personas de tu propia vida. Recuerda, la presencia no tiene precio, el respeto se gana, y el amor se demuestra en los momentos que elegimos darlo. No esperes a que una lección llegue demasiado tarde. Empieza hoy.